En Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Quiero invitarle para que meditemos en la palabra. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es el testimonio de cada uno de nosotros, cómo el testimonio es lo que le da valor a nuestro nombre, a nuestra persona, o degrada nuestro nombre, nuestra persona. El testimonio de una persona es lo que lleva a darle gran valor al nombre, llega a darle gran confianza a aquella persona, al nombre de aquella persona. Como venimos mirando, la Escritura nos dice que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y estamos hablando de construir un buen nombre, de formar un buen nombre, de levantar un buen nombre. Hablando de nuestro nombre es identificado por nuestro testimonio, primeramente por nuestra fe al creer en Cristo Jesús, nuestra confianza en el sacrificio de Cristo Jesús. Esa es la identidad espiritual con Cristo. Pero segundamente miramos que nuestro nombre tiene que ver con lo que es el testimonio de cada persona. Si su testimonio es malo, entonces su nombre se degrada. Por eso dice Eclesiastés que mejor es la buena fama que el buen ungüento, y que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces nos habla de la buena fama, del buen nombre, del buen testimonio, y es precisamente lo que venimos mirando. Ahora vamos a mirar algo un poquito más importante, más profundo, podríamos decirlo, ya que la palabra del Señor dice que cada hombre proclama cada uno su propia bondad, pero hombre en verdad, ¿quién lo hallará? Es decir, cada uno proclama y piensa en su propia opinión en ocasiones que él es una buena persona, que él no es tan malo, no es tan mala, etcétera. Pero vamos a mirar qué dice Dios al respecto, precisamente de nuestra identidad, de nuestro nombre, para con nuestro prójimo y para con él principalmente. Amén. Y comenzamos con este pasaje que hemos leído, donde nos habla de la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con la forma como vivimos nuestra vida, la conducta que tenemos en nuestro caminar. Es lo que determina qué forma de vida estamos viviendo. Es lo que determina si realmente estamos utilizando una sabiduría que viene de parte de Dios para vivir nuestra vida, o una sabiduría corrupta que no viene de parte de Dios. O sea, somos sabios, pero ¿en qué sabiduría somos sabios? ¿Somos sabios en la sabiduría del mundo o somos sabios en la sabiduría de Dios? La mayoría de personas no nos consideramos ignorantes. La mayoría, de hecho, uno de los problemas que más tenemos es que nos creemos demasiado sabios. Por eso la palabra dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Porque todos batallamos más con creernos que somos muy sabios. Oh, yo sé eso, a mí no me van a enseñar. Si hablamos del hogar, yo sé cómo hacer las cosas. Del matrimonio, yo sé cómo hacer las
las cosas, de educar a los hijos, yo sé cómo hacer las cosas, de manejar mis finanzas, yo sé cómo hacerlo. Pero en verdad muchas veces lo estamos haciendo de una manera desastrosa, terrible, que no es edificante, y hay consecuencias y hay un caos terrible que estamos viviendo en los hogares, en las familias, en los hijos, en los matrimonios. Todo porque nos creemos demasiado sabios y no nos apegamos a lo que Dios realmente nos dice, nos enseña que debemos de hacer. Entonces, en este pasaje miramos dos aspectos de sabiduría: el aspecto terrenal y el aspecto espiritual. Veamos una vez más cómo lo dice Santiago 3:13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Luego agrega y dice, afirma: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando dice muéstrelo, dice no te creas sabio, sino muéstralo. Quiero que haya una evidencia, dice Dios. La verdadera sabiduría no tiene tanto que ver con lo que creemos que sabemos, sino con la forma como vivimos, nuestra conducta, cómo nos desarrollamos. Porque el hombre que se cree sabio sábelo todo. La mujer que se cree que sabe todo, generalmente su conducta dice lo contrario de la supuesta sabiduría tan grande que tiene. Los estudios de esta tierra nos preparan, nos capacitan en muchas áreas, en muchos aspectos. Pero está este mundo lleno de gente preparada intelectualmente, con grandes títulos académicos, universitarios, de una cosa y de otra, y viviendo vidas pésimas en su conducta, en su caminar, que no tienen ni lo más mínimo de sabiduría de Dios. Tienen una cantidad enorme de sabiduría terrenal, humana, como le llama la palabra acá, terrenal, animal y diabólica, pero no tienen la sabiduría del Dios Altísimo, porque la Biblia dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios, es el respeto a Dios, es el querer honrar a Dios. Ese es el principio de toda sabiduría. Y cuando no tenemos ese principio, toda nuestra sabiduría que creemos tener será algo errado y extraviado, que lo único que producirá esa sabiduría será destrucción en sus alrededores. No será realmente edificación y bendición. Veamos algunos aspectos de esta sabiduría. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces habla de la buena conducta. La buena conducta es el buen caminar, es el buen vivir, es la buena fama, es el buen testimonio, es el buen nombre. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y luego comienza dándonos algunos ejemplos de lo que no es una sabiduría sabia, correcta, que no es una buena conducta, que no es un buen caminar. Y comienza diciendo: pero si tenéis celos amargos. Los celos son terribles y son una de las cosas que completamente reprueban a una persona para tener sabia conducta, una buena conducta, sabiduría de Dios. Sino que dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esta sabiduría terrenal, animal y diabólica, veamos rápidamente algunos conceptos de ello. Cuando nos habla de terrenal, está hablándonos de lo que es prácticamente, refleja una obviamente mala conducta, conceptos equivocados, ideas equivocadas, mentalidades equivocadas. Es decir, la sabiduría terrenal viene basada en toda aquella conducta que nos liga, que nos lleva al desarrollo que tuvimos en nuestra vida terrenal. La mayoría de nosotros en nuestro pasado, cuando no conocíamos de Cristo, nos desarrollamos, vivimos, crecimos en un ambiente que no honraba a Dios. Aprendimos conductas equivocadas y erradas de nuestros padres, de nuestros
tíos, de nuestros parientes, de nuestros amigos, de la gente del barrio, de la gente del pueblo. Aprendimos conductas que no eran sanas, que no honraban a Dios, y aprendimos a vivir la vida operando en esas conductas. Aprendimos conceptos que interpretan la forma de vivir de una persona, el concepto que tiene de una cosa o que tiene de otra. Todo eso está ligado a la sabiduría terrenal, las ideas que se tienen terrenalmente, la mentalidad errada y equivocada en la que uno vive, en la que uno crece. Y tristemente uno viene al camino del Señor, y aún en el pueblo de Dios uno sigue mirando que tantas veces se sigue operando en esa sabiduría terrenal, basada en la conducta que tuve en el pasado, basada en lo que aprendí en el pasado, basada en conceptos y en ideas del pasado, en mentalidades erradas del pasado. Todo eso debe de desaparecer. La palabra dice: he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Debemos de operar ahora bajo una diferente mentalidad, bajo diferentes principios, una conducta diferente, conceptos, ideas y mentalidades completamente diferentes, ahora basadas en la palabra de Dios. Entonces la sabiduría terrenal está basada a todo lo que igual se enseña en la universidad. Una persona puede llegar a tener títulos aún de psicología, de filosofía, pueden llegar a ser grandes maestros, profesores, etcétera, y no tener ni lo más mínimo de sabiduría de acuerdo a Dios, en cómo vivir su vida honrando a Dios. Y uno mira que sus hogares, sus familias, sus vidas son un desastre, sin paz, sin alegría. Entonces el conocimiento terrenal es algo bueno, no es malo. Es bueno que si el hijo estudia, si la hija se prepara, que se prepare, pero no va a tomar como fundamento todo lo que aprende terrenalmente, sino que la base y el fundamento del Hijo de Dios es la palabra bendita de Dios. Esta es la que encierra los valores, los principios, el fundamento de la verdadera sabiduría del Dios de los cielos. Aleluya. Entonces no podemos operar, no debemos de operar en alguna otra cosa. Uno aprende la profesión que estudie y gloria a Dios por ello, pero por encima de lo que aprendió ahí tenemos que ir a la palabra de Dios. Que Dios guíe nuestra vida, que Dios dirija nuestra vida. Entonces todo aquello terrenal nos habla, repito, desde lo que uno aprende en la escuela hasta lo que uno aprende en la conducta de los padres, en la conducta de amigos, de parientes, en la conducta del barrio donde creció, del medio ambiente donde se crió. Todo ello nos lleva a aprender una sabiduría terrenal. Esa sabiduría terrenal nos servirá para otras cosas, pero si queremos realmente mirar la gloria de Dios, necesitamos la sabiduría celestial que desciende de lo alto y que nos hace sabios a la manera de Dios, y que nos hace personas de un valor a los ojos de Dios, que tiene una buena conducta para la gloria de Dios. Sigue diciendo la sabiduría terrenal, luego dice animal, que refleja la sabiduría animal. La sabiduría animal refleja todo aquel hombre y mujer que se desarrolla, que vive su vida, que toma decisiones basadas en instintos, impulsos, pasiones desordenadas y deseos carnales. Es decir, la persona que simplemente un impulso, un instinto, una pasión, un deseo, todo aquello es lo que lo mueve, es lo que la mueve. Esa es la fuente y la base de la conducta de la persona. Entonces, eso es lo que hace un animalito. Por eso le llama sabiduría animal. El animalito se mueve por instintos. Los instintos naturales del animalito lo mueven. Los impulsos naturales, las pasiones naturales del animalito lo mueven. Los deseos del animalito lo mueven. Es todo lo que lo mueve. Pero el hombre no es un animalito. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos manda a tomar autoridad y dominio sobre todo deseo, sobre todo impulso, sobre todo instinto, sobre toda pasión, sobre todo aquello
aquello que nos quiere manipular y mover, no dejar que nos mueva. Porque si simplemente tengo el deseo, el impulso, si solamente siento el instinto a hacer aquello, la atracción, el gusto, y me dejo llevar por aquello, voy a terminar con una sabiduría carnal, terrenal, animal, una sabiduría que lo lleva solo por instintos. No, mi hermano, el Hijo de Dios es movido por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, por encima de los instintos, de los impulsos de nuestra carne, de las pasiones de nuestra carne y de los deseos de nuestra carne. Tenemos que tomar control de todo aquello. Pero ¿cómo camina el mundo? El mundo de esa manera vive. ¿Qué le dice el mundo a la gente? Aún muchos psicólogos: si te sientes bien, hazlo. ¿Te sientes mejor? Eres hombre, ¿te sientes mejor siendo mujer? Pues vive como mujer. La cosa es que te sientas bien. El impulso que sientas, la inclinación que sientas, el deseo que sientas, es rebajar al hombre al grado de un animalito que solo se mueve por instintos, por impulsos, por pasiones, por deseos. Esa es la sabiduría animal. Eso es lo que está moviendo a medio mundo, o a más de medio mundo en este tiempo. Pero Dios dice: eso no es lo que yo tengo para mi pueblo. El mundo corre por una corriente desenfrenada de maldad que no tiene brújula, están perdidos. Pero mi pueblo tiene una guianza, tiene la guianza de mi palabra, tiene la guianza de mi espíritu, para que se deje llevar y mover por mi espíritu y por mi palabra, y no por los instintos carnales, no por los impulsos, no por los deseos, no por las pasiones. Y termina diciendo: es una sabiduría diabólica. Esto muestra la manipulación espiritual de demonios que operan detrás de esa sabiduría que mueve a mucha gente, inspirándole a hacer maldad. Oiga, ¿usted cree quién va a inspirar a tanto muchachito que de repente se mete a una escuela a querer matar a todos cuantos pueda matar ahí? Solamente son inspiraciones diabólicas, llegando a la mente, confundiendo la mente y llegando a querer solamente matar, destruir la vida de otros, quizás por una amargura que traen ellos en su corazón. Solo Dios sabe lo que hay en ellos, pero son presa fácil del enemigo, que manipula con esa sabiduría diabólica, que inspira para destrucción y que llega a poseer a esa persona para matar, robar y destruir. Eso es a donde lleva la sabiduría diabólica. Pero la sabiduría de lo alto nos lleva a honrar a Dios, a amar a nuestro prójimo, a edificar, a santificarnos, a darle la gloria y la honra a Dios en todo lo que hacemos, y que Él sea glorificado. Aleluya. Veamos entonces qué sigue diciendo este pasaje. Dice el versículo 15: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. La perversión, la maldad, se mete en un corazón, se mete en una mente. Y cuando la perversión, cuando la contención, cuando los celos, cuando estos son la fuente de lo que te está moviendo a hacer lo que haces, a querer contender, y el punto es simplemente entrar en un espíritu de contención. Ya no buscas solucionar el problema, ya no buscas arreglar, ya no buscas soluciones, solamente buscas contender, buscas culpar, y eso es diabólico. Esa no es la sabiduría de Dios. Cuando hay celos amargos, cuando hay toda obra perversa, todo eso no es agradable a Dios, y es la sabiduría carnal, terrenal, que degrada el valor de nuestra vida, el valor de nuestro nombre. Una persona llena de celos, llena de contención y llena de toda obra perversa, lo primero que siente es que su vida no vale nada. Se degrada el valor de su vida en el concepto interior, primeramente en cómo se siente de sí misma la persona. Se siente degradada, siente que la vida no vale nada, que él o que ella no vale nada. Por eso lo mismo le da quitar la vida a alguien a que le quiten la vida a él o a ella. Lo mismo le da matar que matarse. Muchas veces voy a matar y voy a terminar matándome, como lo han hecho tantos muchachitos por ahí en las escuelas y en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque se
se degrada el valor de la vida de la persona por los celos amargos, por la contención que hay en su corazón, por toda obra perversa que permite que reine y gobierne su corazón. Todo eso malo, cuando el hombre permite que entre, que gobierne, que reine en el corazón, lo primero que hace, repito, es degradar la vida de la persona, hacerla sentir sin valor. Aunque los de afuera, aunque la gente pueda decir, oh, ese famoso, y le digan, le den mucha fama y lo levanten y lo elogien, como los actores, las actrices, los cantantes, pero cuando ellos degradan su vida abrazando toda obra perversa, celos y contención y maldad en su corazón, ellos se degradan dentro de sí mismos primero, y luego se conducen de una manera errónea, equivocada, porque ya por dentro no vale su vida. Lo que tú sabes que vale tu vida por dentro es la conducta que vas a presentar por afuera. Si tú sabes que tu vida vale mucho, va a haber una conducta hermosa, gloriosa, que va a honrar al Dios de los cielos y que va a honrar tu forma de vivir, porque le das valor a tu vida. Pero cuando no es así, degradas tu vida. No te importa lo que haces. ¿Qué importa que pase lo que pase? ¿Qué importa que mire que va a haber consecuencias? A mí no me importa. Una persona que no le importa lo que pasa en su vida, que no le importan las consecuencias que puede sufrir, es una persona amargada y degradada por dentro, que siente que su vida no sirve, no vale, no es nada. Por eso no me importa. Y si te pasa, ¿qué importa? Y si te meten a la cárcel, no importa, hombre. Y si te matan, que me maten. ¿Se ha oído gente así? Que simplemente, alguno lo dice por decirlo, ¿verdad? Ya cuando ve la cosa seria, ya como que sí le importa. Pero otros sí lo dicen en serio, y en verdad no les importa nada. Son mentalidades erradas, son manipulaciones del diablo. Pero dice este pasaje que comienza, dice, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. Se perturba la vida de la persona. Ahí hay perturbación, se pierde la paz. Hay perturbación, no hay claridad, no hay un enfoque real, bueno, positivo a la vida de la persona. Su vida está desorientada, está extraviada, está perturbada. Todo lo que abrazamos en el corazón de maldad, de obras perversas, de cosas desagradables a Dios, de celos, de iras, de contiendas, de rencores, toda esa basura que abrazamos en el corazón, lo primero es que perturba nuestra vida. Nos perturba, nos turba. No podemos ver con claridad. No sabemos quiénes somos, no sabemos lo que valemos, no sabemos qué queremos lograr, a dónde nos dirigimos. Tomamos en poco el matrimonio, y si se destruye, que se destruya, y si pasa esto, que pase lo otro. Y los hijos, pues ni modo, ya ellos sabrán, ya están grandecitos, y todo nos importa poco, le damos poca importancia. Estamos perturbados, está lleno este mundo de gente perturbada. Dios quiere que su pueblo no tenga perturbación, que tenga claridad mental, claridad emocional y claridad espiritual sobre todas las cosas, para caminar de una manera correcta, beneficiosa para su familia, para su propia vida. Una vida que agrade a Dios y que traiga bendición a los que le rodean. Amén. Entonces dice que donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. Una persona perturbada es una de las personas más peligrosas que puede haber en este mundo. Primero, contra sí mismo. Atenta contra su propia vida. No le importa cómo destruye su vida, en qué se mete, qué hace, qué ingiere, qué fuma, qué se inyecta. No le importa, está perturbada la persona. Y no solamente su propia vida, sino que es un peligro para los que le rodean de igual manera. Entonces, ese es el consejo que Dios nos da. Dice, donde hay celos, contención, allá hay perturbación y toda obra perversa.
toda clase de maldad. No va a haber cosas buenas, no va a haber buena inspiración, no se va a pensar en construir y edificar y salvar el matrimonio, sino en destruirlo. No se va a pensar en cómo pueden sufrir los hijos, cómo los estoy dañando, cómo les estoy dando un mal ejemplo, un mal testimonio. No van a pensar en nada de eso. Lo voy a tomar en poco. Está perturbada mi vida y estoy llevando a cabo obras perversas porque hay perturbación sobre mi vida. Entonces todo el desarrollo, todas las obras que acciono, vendrá perversión. Obras perversas son el fruto de un corazón, de una mente perturbada, que no tiene claridad y que ha estado operando en esa sabiduría diabólica. Luego viene la otra cara de la moneda. El versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto, esta es la sabiduría de lo alto, es primeramente pura. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces la pureza es algo fundamental de parte de Dios en la vida del hombre. Donde no hay pureza, hay toda clase de suciedad, de perturbación. Entonces la sabiduría real no consiste, la de Dios no consiste en saberlo todo y en creer que me las voy a saber de todas a todas. No, pero consiste en pureza. Es decir, voy a tomar una decisión. Esa decisión, en veces no tengo un gran conocimiento o entendimiento y no alcanzo a entender si será lo mejor esto o esto o esto. Dios mío, ¿qué hago? Hay tantas cosas que nos preguntamos: ¿qué decido? ¿Qué hago? La sabiduría real, lo primero que Dios, el ingrediente real de la sabiduría que viene de lo alto, no consiste en que Dios traiga gran conocimiento a tu vida y que digas: ya soy como Salomón, me la sé de todas a todas, ¿verdad? Y que cualquier problema como Salomón, tráiganme el niño, ahorita lo partimos y le doy la mitad a este y la mitad a esta otra y se arregla el problema. O sea, no es siempre la sabiduría de esa manera. El principio mayor que conocer la supuesta respuesta o solución al problema, lo primero es que tu sabiduría tiene que ser pura. ¿Qué significa eso? Que cuando decides algo, sea deseando lo bueno para aquella persona, que sea con pureza de corazón. O sea, cuando decides algo con pureza de corazón, cuando haces algo con pureza de corazón, y Dios mira primeramente tu sinceridad, tu sencillez, tu pureza de corazón, aun cuando no fue en este caso la mejor decisión o no fue la mejor solución al problema, pero tú lo hiciste con pureza de corazón, Dios se acercará a tu vida para guiarte, para enseñarte, para decirte de qué manera tienes que hacer aquello. Mire, mijo, no haga esto, mejor hágalo así. Mire, mijo, no le dé por aquel lado, mejor dale por este lado. Dios honrará tu pureza de corazón. ¿Recuerda usted cuando Abraham llegó a aquella tierra donde un rey dice que la miró y le gustó mucho su esposa Sara? Y dice Abraham que él pensó en su corazón y dijo: no, pues si ven que es mi esposa, me van a terminar matando a mí para quedarse con ella. Mejor voy a decir: es mi hermana, para que no me haga nada. Y dijo: es mi hermana. Y el rey, escuchando es mi hermana, dice que vino y la tomó para llevársela, se la llevó, mejor dicho, como una concubina, como una esposa, si usted quiere, porque al fin y al cabo es una joven libre, es hermana de Abraham. Ahí le doy un dinerito, ahí le doy unos regalitos y listo, Abraham, te quedas contento y me traigo a tu hermana. Pero qué tremendo, dice la palabra, aquel rey sincero, y era un rey pagano, pero a pesar de eso, aquel rey, cuando dice que ya tenía a Sara en su casa, todavía no se llegaba a ella, pero aunque Abraham no metió las manos, ahí falló como esposo quizás, pero dice que Dios le habló en sueños a aquel rey y le dijo: he aquí que eres muerto tú y toda tu casa, te vas a morir. Y aquel rey responde y se da cuenta que es Dios quien le está hablando en el sueño. Y responde y dice: Señor, ¿pero por qué? Porque esa mujer es casada y su esposo es un siervo mío. Así que estás en graves problemas, aleluya. Tremendo, ¿verdad? Del Señor. Pero lo más interesante que se me hace de ese pasaje es que cuando Dios le dice eso al rey, el rey dice: Señor, pues si tú sabes, tú conoces que con sinceridad, que con integridad de mi corazón yo la tomé porque Él dijo: es mi hermana.
Y Dios le responde: yo sé, por eso no te he quitado la vida. Por eso te estoy hablando por las buenas, si no ya hubiera llegado por las malas. Yo veo tus intenciones y sé que en ti no estabas, en tu conocimiento no estabas haciendo nada malo. Estabas haciendo algo con pureza, o sea, porque en aquel tiempo los reyes podían tener más de una esposa. Entonces él lo estaba haciendo todo formal, legal, correcto. Él no estaba quitándole la esposa a nadie, porque él creía que era su hermana de Abraham, porque es lo que le dijo a Abraham. El punto es esto: ese rey hizo algo malo, pero con pureza. Y Dios se atravesó en su camino, hablándole, impidiéndole llegar más allá y corrigiéndolo para que no sufriera consecuencias. Cuando haces las cosas con pureza y las haces correctamente, serás bendecido y recompensado. Pero cuando las haces con pureza y aún estás haciendo lo incorrecto, pero con inocencia, con pureza de corazón, no queriendo dañar a fulano, no queriendo hacerle mal a sutano, no queriendo lastimar a nadie, sino con pureza, Dios se acercará, te ayudará, te orientará, te corregirá, te enseñará, te mostrará el camino correcto para hacer las cosas, porque ve que hay pureza en tu corazón, ve que hay inocencia en tu corazón, ve la intención del corazón y no solamente lo que estás haciendo. Entonces, por eso es que la sabiduría de lo alto, antes de ser conocimiento, tiene que ser pureza. La intención con la que hago lo que hago tiene que ser algo que busca honrar a Dios, que busco edificar, bendecir, no dañar, no lastimar, con pureza. Y créeme que si lo haces con pureza, pocas veces te equivocarás. Y esas pocas veces que te equivoques, Dios, en vez de enjuiciarte, te corregirá, te ayudará a superar aquello y te encauzará por el camino correcto, porque Él está mirando tu corazón y la intención de Él. Que aquello que estás haciendo lo hiciste con pureza, con sinceridad, con honestidad, con lo mejor, el mejor deseo de tu corazón. Pero las personas que ya van de antemano haciendo las cosas, tomando decisiones, sabiendo que van a lastimar a fulano y que van a herir a sutano y que van a afectar a mengano, y me importa poco. Yo lo que quiero es simplemente mi satisfacción. Lo que quiero es yo mi propio deseo, que al cabo no se va a dar cuenta, que al cabo voy a hacerlo de una manera muy discreta, que al cabo aquí, que al cabo allá, pero ya llevo entendimiento de que está mal, de que es una obra perversa, es una obra equivocada. Me creeré muy sabio, pero esa sabiduría no es de Dios. Esa sabiduría es la misma astucia que el enemigo le dio a la serpiente, cuando la Biblia dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había creado. La astucia es una sabiduría reprobada, una sabiduría carnal, terrenal, animal, una sabiduría para hacer lo malo. Y hay veces que el hombre, la mujer, está siendo manipulado por esa sabiduría animal, diabólica, y le está dando una inspiración tremenda. Mira, hazlo así y así y así y así, y te vas a salir con la tuya. Y en veces piensa aquella persona: ay, qué inteligente soy, hombre, pero me la sé de todas. Yo sí sé cómo hacerle para que nadie se dé cuenta, para que no me descubran, para que esto, para que el otro, para salirme con la mía. Te estás engañando a ti mismo, porque Dios no puede ser burlado, y lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Tu sabiduría es terrenal, tu sabiduría es animal, y tu sabiduría es diabólica, y hay toda obra perversa detrás de ella. Hay perturbación, hay maldad, y no hay pureza detrás de esa sabiduría, detrás de esa conducta, detrás de ese caminar, detrás de esas decisiones. Entonces, lo primero que Dios marca en la sabiduría real y genuina es que esa sabiduría no la vas a medir por el nivel de conocimiento que crees que todo te lo sabes, no, sino por el nivel de pureza con el que actúas, con el que obras. ¿Sí me explico? Entre la persona actúa más puramente, es decir, con un corazón limpio, sin querer el daño para nadie,
queriendo hacer lo mejor, primero para Dios y segundo para el prójimo, Dios dice, ese sí es sabio, esa mi hija sí es sabia. Pero mira, Señor, no fue ni a la escuela. Mira, no sabe, Señor, ni leer. Pues no sabrá leer, pero tiene mi sabiduría, que es de lo alto. Es una sabiduría pura. Hay pureza en lo que hace. Su conducta está movida por pureza. Sus decisiones están basadas en pureza. Sus elecciones están basadas en pureza. Lo que está haciendo está basado en pureza. No hay perturbación en su corazón. No hay obras perversas en su corazón. Porque, hermano, es tan fácil para que una obra perversa se meta en la mente, en el pensamiento, y luego se baje al corazón y se convierta en un deseo, en una intención, que en ocasiones ya es una obra perversa, que no es agradable a Dios, y que te gozas cuando algo malo le pasa a uno de tus hermanos, o alguna cosa negativa, que ya hay perversión en tu vida, ya hay doble sentido, ya hay doble intención, ya hay maldad. Esa no es la sabiduría de lo alto. ¿Quieres la sabiduría de lo alto? ¿Quieres una conducta que honre a Dios y que levante tu nombre y te haga valer a los ojos de Dios y aún a los ojos de los hombres? Busca hacer todo lo que haces, tu conducta, tus decisiones, tus acciones, tus elecciones, que sean movidos en toda pureza, en toda pureza. No buscando tu propio beneficio, no buscando tu conveniencia. Voy a hacer esto, pero para sacar este beneficio. Voy a hacer esto otro, pero por pura conveniencia. Y no estoy pensando en el otro, sino en mi conveniencia. ¿Sí me comprenden, mis hermanos? Esa es la sabiduría terrenal. Eso es lo que el mundo nos enseñó. Busca ser inteligente, aprovéchate, saca el beneficio mayor que puedas de donde quiera, de cualquier persona. No importa sobre quién tengas que pisar, la cosa es que subas tú, aunque el otro sufra las consecuencias. Esa es la sabiduría terrenal y carnal. Veamos, el primer punto que estamos mirando de la sabiduría de lo alto es que es primeramente pura. Segundamente, el segundo punto que dice, no, vea que ni siquiera tiene nada que ver con lo que uno piensa siempre en sabiduría. Conocimiento, saberlo todo, saber aquí, saber allá. El cimiento de la verdadera sabiduría y de la verdadera conducta no está basado en el conocimiento, sino primero en la pureza. Segundo, es pacífica. Es decir, no es contenciosa. No es una sabiduría que se pone a pelear, a discutir. Yo sé más que tú y yo tengo la razón y tú no sabes, y tú eres un ignorante y tú no sabes nada, y yo soy el sabio, yo soy el conocimiento, el del conocimiento. ¿Cuántas veces miramos ese tipo de conducta dentro del pueblo de Dios, dentro de los hogares, creyéndose muy sabio, humillando al que sabe menos, tratándolo de ignorante, tratándolo de que no sabe, tratándolo de esto, del otro? Esa sabiduría es carnal, terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría de Dios dice que es pacífica. No busco humillar, maltratar, despreciar. Busco platicar, busco hablar en paz, con la paz de Cristo en mi corazón, y buscando bendecir la vida de mi hermano, de mi hermana. Pacífica. No es una sabiduría que busca exaltarse a sí mismo, que busca sobresalir. Es una sabiduría que lo que busca es crear la paz en el hogar, crear la paz en el matrimonio, crear la paz con los hijos, crear la paz con Dios, estar en paz. Hermanos, vivir en paz, solo la gente sabia lo puede lograr. Solo la gente sabia lo puede lograr. Solo con la sabiduría de Dios se vive en paz. Con la sabiduría terrenal se vive contendiendo, peleando, discutiendo, humillando, maltratando. Esa es la sabiduría terrenal, que queremos siempre tener la razón, y aunque eso cree un pleito, una contienda, una discusión, no busco la paz. No es pacífica mi sabiduría, es contenciosa,
es agresiva, es simplemente egocéntrica, es humillante, es despreciante, es abusiva. Esa es la sabiduría del diablo. Que el Señor lo reprenda. Y en esa sabiduría opera mucho pueblo, y por eso mira fruto destructivo sobre su vida. Porque aunque cree que tiene la razón, hermano, es que yo tengo la razón. Tendrás la razón, pero con todo y tu razón que tengas, estás destruyendo tu hogar, tu vida, tu matrimonio, tu familia. ¿Por qué razón? Porque no es solo pensar si tengo la razón o no tengo la razón. El hombre sabio no es solamente si tengo la razón o no. La mujer sabia no es solamente si tengo la razón o no. La Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Puedo tener la razón y con esa razón, con ese argumento, pelear, maltratar, ofender y humillar hasta que destruyo mi familia. Bajo la bandera de tener la razón, no me da la autorización para maltratar, para ofender, para humillar, para menospreciar a otra persona. ¿Sí me comprenden, mis hermanos? Entonces, el tener la razón, gloria a Dios. Si tienes la razón, espera en Dios, y Dios hará resplandecer esa realidad sobre tu vida. Y vendrán los que te rodean y dirán: ¿sabes qué? Perdóname, tenías la razón. Qué bueno que haya eso. Dice la palabra: no te alaben tus propios labios, alábente los labios del extraño o del prójimo. En este sentido quiere decir, o sea, si tú crees tanto tener la razón, no te des la razón a ti misma. Cuando en verdad tienes la razón y esperas en Dios y actúas sabiamente como dice la palabra de Dios, no pasará mucho, no tardará mucho en que los que te rodean vengan ellos y de ellos te den la razón. Ellos digan: tú tenías la razón, es cierto lo que decías, así como tú decías, así era. Eso es hermoso, cuando alguien más declara que tú tienes la razón y no son tus propios labios alabándote y justificándote, diciendo que tienes la razón. ¿Sí me explico? Es mucho más satisfactorio cuando alguien más, puede ser un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un padre, puede ser un hermano, puede ser X persona, un patrón, un compañero de trabajo, que cuando tú aprendes a actuar correctamente, es decir, la sabiduría verdadera, la conducta sabia para caminar, dice: primero es pura, segundo es pacífica. Busco la paz. Esa es la verdadera sabiduría, que lo que busco es llegar a la paz y no, repito, humillar, despreciar, dañar, etcétera, etcétera. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Terceramente sigue diciendo, es pacífica. Luego dice: amable, amable, amable. Cuánta amabilidad nos hace falta en el trato, en el caminar, en el desarrollo. Es más fácil mirar lo explosivo, mirar lo agresivo, mirar todo lo negativo que la amabilidad. Pero una persona con un corazón amable, con una respuesta amable, con un trato amable, esa persona es más sabia que los profesores más grandes de las universidades, porque está actuando en toda sabiduría celestial. La sabiduría de Dios es un tipo de conducta. Se muestra en la pureza, se muestra en la paz, se muestra en la amabilidad para con los demás. La amabilidad. Entonces, cuando hay esto, ahí comienza a haber evidencia de una sabiduría de Dios. Luego dice: no solamente es amable, es benigna. Benigna significa es buena, busca hacer el bien, busca bendecir, busca no beneficiarse a sí mismo, sino que el otro sea beneficiado, que el otro sea bendecido. Es benigna esta sabiduría, no es maligna. Maligna es pensar en mi propio beneficio y que el otro sufra, que el otro, aprovecharme de la gente, aprovecharme de los que me rodean, con engaño, con manipulación o con mentira, engañar a la gente, mentirle a la gente, defraudar a la gente, comenzando con la propia familia y siguiendo con lo que nos rodea. Cuando hacemos eso, esa es una sabiduría maligna. Defraudamos, extorsionamos, dañamos, lastimamos.
Pero la sabiduría benigna es la sabiduría que busca tender una mano, apoyar, levantar. Vamos, aquí estoy para tenderte la mano. Te doy mi mano de bendición, de benignidad. Quiero ayudarte, quiero hacerte el bien en lo poquito que pueda o en lo mucho que pueda. Si no puedo hacer nada más, por lo menos te daré ánimo y te diré adelante. Cristo está contigo y te va a fortalecer, y voy a estar orando por ti. Adelante en el nombre del Señor. Si nada más puedo hacer, por lo menos bendigo a esa persona. Es benigna la sabiduría, benigna, llena de misericordia, llena de misericordia. La misericordia es un elemento que tanto necesitamos. Nosotros somos muy prontos para querer justicia cuando se trata de lo que la gente nos hace, para aún decirle a Dios: Señor, mira, Señor, ¿no me vas a hacer justicia? Si quieres que te haga justicia, voy a comenzar contigo. Voy a comenzar llamándote a cuentas a ti de todo lo que tú has hecho. Pide justicia y te la daré. Pero antes de comenzar con los demás, comenzaré contigo. Créame que no le va a convenir mucho. Porque cuando uno comienza por ahí, Dios comienza a ajustarle cuentas, uno se mira hundido delante de Dios. Uno se mira sin salida, se mira acabado. Ya nomás: Señor, ten misericordia. Pues que no, que querías justicia. Si voy a hacer justicia, la voy a hacer parejito. No solamente con aquel que te cae mal le voy a hacer justicia, y contigo voy a tener mucha misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El que tiene misericordia, el que hace misericordia, el misericordioso recibirá misericordia. Pero el que no tiene misericordia de nadie, poca misericordia habrá para con él o para con ella. Será un día terrible, tanto delante de Dios como delante del prójimo. Cuando alguien no tiene misericordia, muy pronto también esa persona se mira en la necesidad de pedir misericordia. Y cuando pide misericordia, lo que sembró muchas veces es lo que cosecha. Nunca tuvo misericordia de nadie, y ahora nadie tiene misericordia de él o de ella. Y lo mira abandonado y descuidado, y lo mira que nadie se compadece, que nadie. ¿Pero por qué? Porque muchas veces aquella persona nunca tuvo misericordia. Lo que tú siembras, eso cosecharás. Sembremos en sabiduría de Dios para ser bendecidos por Dios. El hombre sabio es el hombre que sabe tener misericordia. La mujer sabia es la mujer que sabe tener misericordia de una manera correcta y sana en su debido tiempo. Sigue diciendo, porque el tiempo ya se nos fue. Avancemos, y dice: no solamente es misericordiosa, sino también dice: y de buenos frutos. No está llena de obras perversas, no está llena de perturbación, sino de pureza, de paz, de amabilidad, de benignidad, de misericordia y de buenos frutos. Lindos frutos hermosos, que son los que brotan de esa conducta sabia. La sabiduría, la esencia de la sabiduría se muestra en conducta y no en conocimiento. El que cree que la sabiduría consiste en conocimiento no entiende la esencia de la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría, Dios nos dice que tiene que ver más con la conducta, la forma de conducirnos, que lo mucho que sabemos. No por saber mucho tenemos mucha sabiduría, pero por conducirnos bien podemos mostrar a través de nuestra conducta una gran sabiduría de parte de nuestro Dios, porque la evidencia de esa sabiduría es la conducta antes que el conocimiento. El mundo cree que la sabiduría tiene todo que ver con el conocimiento, y mientras conozco mucho, eso es la sabiduría, sin importar qué conducta se tiene. Delante de Dios es lo contrario. No me impresiona tu conocimiento, no me impresiona tu estudio bíblico o secular, no me impresiona nada de todo ello, pero sí me impresiona la sabiduría que muestres en tu conducta,
en tu forma de vivir, en tu forma de proceder, en tu forma de caminar, en tu forma de desarrollarte hacia los demás. En eso voy a mirar qué tan sabio eres. En eso voy a mirar la verdadera esencia de la sabiduría. Y termina diciendo: sin incertidumbres ni hipocresía. La incertidumbre y la hipocresía van de la mano. Es decir, fingiendo, aparentando, pero detrás, como dicen, te encajan un cuchillo por la espalda. O sea, no es esa la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no tiene incertidumbre, no tiene hipocresía, sino es sana, es transparente, es honesta, es sincera. Y termina diciendo: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa es la bendición de esa gloriosa sabiduría que está basada en una conducta, una forma de vivir. Saber vivir la vida correctamente es lo que nos convierte en personas sabias ante los ojos de Dios, o en personas necias ante los ojos de Dios. El mundo repito, los sabios son los que conocen. Entre más conoces, más sabio. ¿Qué sabio? ¿Cuánto conoce? Dios dice: para mí ese es un ignorante. No sabe nada. No sabe nada porque no sabe cómo vivir su vida. Pero aquellos que aparentemente no puedan saber mucho de intelecto y de conocimiento, pero saben cómo vivir una vida que honre a Dios y que honre a su prójimo, eso es lo que le da valor real a los ojos de Dios y a los ojos del prójimo. Póngase de pie en esta linda mañana.